Muy buenas tardes con todos, señor presidente del Colegio de Abogados, señor secretario, señores colegas abogados en libre ejercicio y también a los abogados que forman parte del sector público, estimados estudiantes de las universidades de acá, de la ciudad. Me es grato para mí dirigirme y, de cierta forma, afianzar o corroborar los conocimientos que todos tenemos ya en materia penal. Se me ha explicado que ya se ha hablado aquí del título preliminar del COIB y de otros aspectos, pero de manera general respecto al procedimiento. Nosotros sabemos que desde el 10 de agosto del 2014 se encuentra en vigencia un nuevo sistema penal y procesal penal y se pone de manifiesto, se pone en vigencia el Código Orgánico Integral Penal que aglutina 3 cuerpos legales que anterior a esa fecha se venían manejando de manera separada, independiente cada uno. Es decir, lo que antes estaba en el Código Penal, ahora se aglutina al primer libro o se incorpora al primer libro del COIB. Y en el Código Penal se establecen sanciones para ciertas conductas humanas que son consideradas atentatorias a un bien jurídico garantizado por la Constitución de la República. Es decir, se va tipificando toda conducta humana que, a decir del legislador en función a la necesidad social, se califica de punible, de atribuible y, por supuesto, de sancionadora. Seguidamente, para que nosotros los abogados en libre ejercicio desde cualquier esfera en la que nos encontremos y ustedes como estudiantes no estemos dándonos la molestia de buscar y decir cuál será el cuerpo de leyes que regula el procedimiento, en el libro 2 del COIB se establece cuál es el procedimiento que se aplica para cada una de las infracciones penales. Porque también hay que recordar que el término adecuado, mientras una autoridad no haya calificado en función a la gravedad de la conducta humana, es infracción penal. Y la infracción penal, a su vez, en función al dolo o a la culpa que puede tener, se califica en delito y contravención. Pero el término general, toda conducta humana que atenta a un bien jurídico es infracción penal. Por ejemplo, si es que yo cojo y le pego a cualquier persona que se encuentra aquí, en función al tiempo de incapacidad para el trabajo que le pone un perito, y de eso vamos a hablar también, y yo sí lo puedo decir con mucha razón y con mucha solvencia sin que tenga el autoestima elevado, de que el juez no es el que pone sentencia en cierto tipo de delitos. Es el perito quien prácticamente pone sentencia y el fiscal y el juez solamente son ejecutores del procedimiento hasta llegar a una etapa. Por ejemplo, en el delito de lesiones, es el perito quien dice tiene un día de incapacidad para el trabajo y efectivamente la víctima ha sido objeto de una infracción penal. Y el victimario cometió una infracción penal, pero no sabemos si será delito o contravención. Si es un día de incapacidad para el trabajo, el perito ya le está poniendo la sentencia y dice usted puede ir hasta 30 días de cárcel, no le pueden poner más. Entonces nosotros como abogados en libre ejercicio, ¿qué hacemos? Decimos hay un informe médico, tengo un día de incapacidad. No voy a ir donde el fiscal porque no es delito. Ni de acción penal ni de acción privada. Es una contravención, voy a ir donde el juez. Sí, por eso es que yo les digo que el perito, en definitiva, es la persona quien va a establecer el tiempo por el cual se le va a dictar una sentencia privativa de la libertad al infractor. Nosotros estuvimos indicando en el preámbulo de que ahora en el COIB se ha recogido o se ha aglutinado 3 cuerpos de leyes. Al igual que nosotros, los ciudadanos que gozamos de libertad, porque el derecho a la libertad es una garantía constitucional, las personas que por cualquier eventualidad han sido declaradas culpables y condenadas a cumplir una pena privativa de la libertad, también tienen derechos. Y esos derechos están en el 3er libro del COIB, lo que antes era el Código de Ejecución de Penas, ahora se le denomina 3er libro, etapa o fase de ejecución como tal. Es decir, ahí usted va a establecer si quiere sacarle con el 60%, si ha cumplido el 40%, si es que quiere que un juez de garantías penitenciarias le mantenga en un pabellón determinado.
Todo eso está regulado en el tercer libro del COIP. ¿Sí? Dicho de esa manera el preámbulo, es necesario que nosotros sepamos, bueno, y ante qué autoridad vamos a comparecer en un momento determinado cuando ya abramos nuestra oficina, nos graduemos o salgamos de la función pública, ya somos abogados, tenemos nuestra oficina, ¿a dónde vamos a acudir en un momento determinado? ¿Sí? Yo les indiqué que la infracción penal en función a la gravedad puede ser delito o puede ser contravención. Según el artículo 415 del COIP, los delitos pueden ser de ejercicio público y de ejercicio privado. El ejercicio público, es decir, la parte de ejercitar la acción. Si a mí me han agraviado con el cometimiento de un delito, por ejemplo, en el mismo típico caso de lesiones, ¿cierto? Y voy a la oficina de ustedes y le digo, vea doctor, esto me pasó. ¿Qué tengo que hacer? Ustedes como abogados primerito van a decir, necesitamos que un médico calificado en el Consejo de la Judicatura, que se llama perito, establezca que el puñete que usted ha recibido primero le ocasiona incapacidad para el trabajo. Porque si no le ocasiona incapacidad para el trabajo, pese a que está morado, pese a que está hinchado, no es objeto de un enjuiciamiento penal, ni público ni privado, ni mediante una contravención penal. Entonces le va a decir, vaya nomás, no tengo la posibilidad de obtener una sentencia ni por un día ni por una hora de privación de la libertad, porque lamentablemente el perito, que es un perito calificado, no le ha establecido a usted un tiempo de incapacidad para el trabajo, ¿cierto? Entonces les decía yo que ustedes se van a preguntar, ¿y cuáles son contravenciones? ¿Y cuáles son delitos de acción penal privada? ¿Y cuáles son delitos de acción penal pública? Las contravenciones están claramente tipificadas en el COIP y son a partir del artículo 393, 394, 395 y 396. Contravenciones de primera, segunda, tercera y cuarta clase en materia penal, porque hay contravenciones también en materia de tránsito que también es penal, porque tiene la amenaza de una pena. Si yo estoy conduciendo en estado etílico, esa es una contravención de tránsito penal. ¿Por qué? Porque tiene la amenaza de una pena. Y en penal, es como en el fútbol, si usted comete una falta, le dan para que cobre dentro de las 18 yardas porque tiene la amenaza de que le hagan gol. Acá tiene la amenaza de que va a ir privado de la libertad por haber violentado un bien jurídico. En este caso, si hablamos de lesiones, ¿cuál será el bien jurídico protegido? La integridad física. El artículo 66 de la Constitución de la República hace una prelación de derechos y dice, primerito se garantiza el derecho a la vida, pero la Constitución no le dice qué pena va a cumplir aquella persona que ha cometido la infracción. Ese es el principio constitucional y este principio o esta garantía se desarrolla en el COIP. En el primer libro le dice, si es asesinato, 22 a 26, si es homicidio, 10 a 13. Si es femicidio, 22 a 26, ¿cierto? En el Código Penal, ya está ahí la norma. Pero ¿cuál es el código que le dice haga esto? El mismo COIP, pero en el segundo libro. Le dice es un delito de acción penal pública, vaya donde Fiscalía con una denuncia, pese a que como fue un asesinato, el fiscal ya tuvo conocimiento mediante un parte policial, porque primerito llegó la policía, hizo un parte policial, el médico hizo el levantamiento, hicieron la necropsia y determinaron que la muerte no es natural. Porque la muerte como tal no es infracción penal. La muerte como tal es un hecho natural y deja de ser natural cuando es violenta o accidental. Ahí sí entra el Estado a investigar. No hace falta la denuncia de la mujer ni de los hijos para que digan, vea, a mi papacito le han matado. El fiscal de oficio, porque él tuvo que ir a hacer la necropsia, porque de lo contrario, si no se hizo la necropsia, no pueden inscribir la defunción en el registro civil y se queda imposibilitado de ejercer otro derecho importante que es el derecho sucesorio. Porque ¿cómo hacen la posición efectiva si no hay la partida de defunción? Porque da la casualidad de que, y ya va a venir el doctor George Sotomayor, que es fiscal. Cuando uno es fiscal, los parientes le dicen, vea, no, por favor, ¿cómo le va a hacer la autopsia? Tome un billetito, no, por favor. Entonces, uno se les dice, no podemos, porque la manera jurídica de acabar con la existencia civil de una persona es inscribiéndole en el registro civil, ¿sí?
Y el único que da el certificado del INEC, así cuando nos dieron cuando nacimos, ahora nos da un médico. Si es que ya nos estuvo tratando por más de 48 horas, ya no nos hacen la necropsia o autopsia. Pero si es una muerte repentina, violenta, inevitablemente. Por eso es que incluso en los accidentes de tránsito, pese a que el cuerpo está destrozado, es necesario que alguien le haga la necropsia y extienda un certificado de defunción y establecen causa de la muerte. Ponen atragantamiento, asfixia, probable accidente de tránsito, probable suicidio, herida de arma de fuego, herida de arma blanca, todo lo que quieran, ¿no es cierto? Entonces, en función a eso, el fiscal abre una investigación. Ya se comprobó la existencia de una infracción. Ahora abre una investigación previa que nosotros sabemos es para determinar un posible autor como tal. Bueno, regresemos. Estuvimos viendo cuáles son los delitos de acción penal pública, los de privada y las contravenciones. Las contravenciones ya sabemos, 393, 394, 395 y 396, no va más. La característica fundamental de las contravenciones es que en las contravenciones del infractor solo responde por culpa, no por dolo. No hubo la intención positiva de causar daño. Dicho de otra forma, aunque les parezca ofensivo a los que estamos acá, responde por brutito, por no tener el cuidado necesario, por la falta de cuidado del deber objetivo en definitiva. ¿Sí? Cogí y le metí un puñete. ¿Sí? Eso es por haber perdido el control, eso es una contravención penal si le ocasiono de 1 a 3 días de incapacidad para el trabajo. En los delitos de lesiones, eso es una contravención penal. Estamos claros, ¿no es cierto? Ahora vamos a ver cuáles son los delitos de acción penal pública y cuáles son los delitos de acción penal privada en cuanto al ejercicio de la acción penal. Recuerden ustedes que acción es inicio y no es lo mismo que recurso. Recurso es cuando ya hay un fallo y usted no está de acuerdo, recurre donde el superior para que revise la decisión del inferior. Pero acción es recién iniciar, hacer valer un derecho lesionado y acudir ante la autoridad competente para que sea la autoridad competente con el impulso procesal quien al término del proceso dicte un fallo en función a las pruebas que se hayan actuado o a los elementos de convicción que se hayan incorporado durante la investigación previa. Nosotros recalcamos en el tema puntual de que cuando uno se sale a ejercer la profesión, le coge todo de nuevo. Créanme que es difícil hacer hasta una denuncia. Tienen que estar llamando a los amigos, mira, esto estará bien, ir a consultar, porque uno se va haciendo vida laboral cotidiana, es en función a la actividad que va cumpliendo. Si usted se encasilla en el tema penal o está en una función pública y deja de ocupar ese cargo y va a hacerlo en otra actividad, le coge de nuevo, pero preferible es preguntar antes que cometer un error, ¿cierto? Nosotros, ¿cuántas veces los abogados, llamémonos viejos relativamente, no hemos hecho y hemos dicho a nuestros clientes, mire, cojo el caso, deje un anticipo y voy a consultar antes de iniciar? Y de eso se trata estos eventos iniciados por el Colegio de Abogados, y hay que felicitar la iniciativa porque se ha dicho y se ha constatado, se ha palpado que hasta hace meses atrás a la anterior directiva, y es público, no es ofensa, de que no había capacitación a sus agremiados, de que no había capacitación a los estudiantes, y estas capacitaciones precisamente sirven ¿para qué? Para ir adquiriendo destrezas y solvencias. Ahora está de manifiesto total el tema de litigación. Antes no pasaba nada, iba a la computadora, metía un CD o un disquete, cambiaba los nombres y mandaba un alegato, pero ahora toca ir a hablar. Entonces, en función a eso, por lo menos tenemos que estar ubicados. Y por eso estamos tratando de ubicarnos y explicándoles que los delitos de acción penal privada no son de competencia de fiscalía. No sé si me escuchan al último, compañeros, porque es medio incómodo saber de que uno no se logra captar la atención del auditorio, se siente mal, da ganas de salir corriendo. Entonces les ruego que tengan un poquito de paciencia, porque esto a la postre les va a servir muchísimo en la vida estudiantil, incluso para que puedan incluso debatir con altura con los docentes, porque los docentes pueden engañarnos también, pero ustedes ya
saben, sospechan y peor si dominan, pueden refutar en derecho. Los delitos de acción penal privada son exclusivamente 4 y están en el artículo 415 del COIP. Consecuentemente, todos los demás delitos son de conocimiento de Fiscalía y el ejercicio de la acción penal es pública. Es decir, los delitos de acción penal privada son la usurpación. ¿Qué es la usurpación? Nosotros sabemos qué es la usurpación, ¿cierto? ¿Qué es? No, eso es en las novelas. La usurpadora no. La usurpación es apropiarse indebidamente de un bien inmueble o de un derecho que recae en un bien inmueble. Es decir, si yo argumento que este es el lindero de mi finca, de aquí para acá, ¿cierto? Y alguien se me ha metido de aquí para acá, él está cometiendo un delito de usurpación porque se está tomando unos metros que no le corresponden. Como dice, es la apropiación indebida de un bien inmueble o de un derecho que recae en él. Los derechos sobre los bienes inmuebles también son tácitos, expresos más bien, llamémoslo así, ¿cierto? El derecho de usufructo. Si yo me he reservado el usufructo de este edificio y les he donado a mis hijos, yo me he reservado el usufructo, uso y habitación. Y vienen mis hijos y me mandan sacando, cometen delito de usurpación. El 200 del COIP dice clarito, ¿cierto? Apropiarse indebidamente de un derecho a la propiedad de un bien inmueble o de un derecho constituido sobre él. Hay el derecho de servidumbre. Si esta es una servidumbre legalmente declarada por el juez, porque tiene que ser declarada por un juez, y debe estar bajo escritura pública o en la misma escritura que yo compré, en donde dice hay un derecho de servidumbre de tránsito de 2 metros de ancho por 10 de largo, y no tengo acceso a mi propiedad, sino solo por ahí. Si viene el vecino y me cierra la servidumbre, delito de usurpación está en el artículo 200 del COIP. Si es una servidumbre de acueducto, igual, ¿cierto? A su vez, la usurpación puede ser violenta y puede ser tranquila. Si es que es tranquila, es una pena menos rigurosa, llamémoslo así, de 6 meses a 2 años, y si es que es con violencia. Para yo mandarle sacando a mi papacito que está con el usufructo, le pego, sube la pena, ¿sí? Y ahí viene el trabajo del abogado en libre ejercicio, de la víctima. Primerito, usted, quién sabe, no le va a seguir una acción penal por las lesiones que sufrió el papacito que le mandaron sacando de la casa, sino que le va a seguir un juicio de usurpación, pero el requisito sine qua non para probar la violencia es que usted le haga un reconocimiento médico legal en fiscalía. Y las evidencias físicas por los golpes van desapareciendo con el devenir del tiempo, entonces es necesario que usted haga un acto urgente. Primerito se va a fiscalía sin denuncia. Va con la víctima, toma un turno ahí, le sale un ticket y dice quiero hacer un médico legal. Algunos le piden un escrito que haga como acto urgente de conformidad con el 583 del COIP. Otros no le piden, solamente le hacen así en fiscalía, tampoco hay un criterio uniforme. Eso ya ustedes lo determinarán cuando ejerzan, porque de aquí a los años que faltan y los gobiernos que vienen de turno cambian las políticas y no está estática la dinámica o el accionar de cada institución. Toman un turno, le dicen tal día le vamos a hacer el médico legal. Ese médico legal le va a servir para el juicio de usurpación, estamos viendo los delitos de acción penal privada, ¿no es cierto?, para determinar que le sacaron con violencia. Si es que rompieron la chapa de esta puerta que sirve de seguridad para mandarle sacando al dueño del usufructo, puede ser que el infractor sea el nudo propietario. A él le interesa, dice, yo soy dueño de estas paredes, de este piso, de todo esto, pero mi papá está metido ahí y yo quiero mandarle sacando. Rompo las chapas. Ustedes como abogados de las víctimas primerito piden ¿qué? Un acto urgente, un reconocimiento del lugar. ¿Para qué? Dice el policía, se encontró el candado en el piso, roto las armellas, para demostrar que la usurpación fue con violencia y que eventualmente lo que le iban a poner 6 meses, le pueden poner 2 años. Pero ese es el trabajo ya de ustedes como abogados de la víctima. Si ustedes son abogados del procesado, mejor calladitos, ¿para qué van a estar pidiendo eso? Porque más bien les va a increpar
o les va a comprometer el tiempo de la pena en la eventualidad de que les lleguen a sentenciar como responsable. Entonces estamos claros. Infracción penal, toda conducta humana que atenta a un bien jurídico protegido, ¿cierto? La infracción penal puede ser delito y contravención. El delito puede ser de acción penal privada y de acción penal pública. Los de acción penal privada, los que están en el 415, uno de ellos la usurpación. ¿Qué es la usurpación? Aprovecharse de los bienes inmuebles ajenos o de un derecho que recae en él. Otro de acción penal privada, el estupro. ¿Qué es el estupro? Es un delito sexual, un acto de naturaleza sexual, llamémoslo así. Pero el requisito sine qua non es de que la víctima esté comprendida dentro de una edad determinada y el victimario sea mayor de 18 años, ¿sí? Y que haya un acto, una relación sexual de por medio. Pero que esta relación sexual haya sido consentida, consensuada, bajo engaños o seducción. Dice, yo me voy a casar contigo, mijita, me voy a divorciar, y tenemos un acto sexual. Entonces, no hay violencia, porque la violencia, o la violación más bien dicho, es violencia. Entonces dice, sí cometió delito, pero este delito el fiscal no investiga. Vaya donde el juez mediante una querella penal, porque todos los de acción penal privada se inician mediante querella penal. Y la querella penal solo puede poner la víctima. Si la víctima no le da el interés de presentar, nadie puede obligarle. A diferencia de los de acción penal pública, que el fiscal dice, no hace falta víctima, vaya nomás si usted quiere. Yo voy a iniciar la investigación de oficio, pero en un momento determinado sí le voy a necesitar. Por ejemplo, en una violación. Dice, apareció violada por ahí alguien. Yo, fiscal de oficio, abro una investigación, pero requiero que la víctima venga para hacer el médico ginecológico, porque si no viene la víctima me quedo sin elemento de convicción y nunca voy a poder llegar a tribunal penal. Pero si viene la víctima y se hace el médico ginecológico y establece que si hay violencia, desfloración de cualquiera de las membranas, sea del himen, del ano, lo que sea, porque es violación, no hay que aquí no es una utopía el hecho de que se hable de este tipo de delitos, porque se van a encontrar ustedes con estos casos, ¿cierto? Entonces el estupro ya sabemos, es un delito sexual mediante el cual una persona mayor de 18 años engaña a otra para mantener una relación sexual y ésta esté comprendida desde los 16 hasta los 18 años. ¿Sí? Entonces vienen un caso de esos, dicen, ¿estos dónde se da? Por lo más, los colegios, porque por lo general están en cuarto, quinto, sexto curso, o no sé, ahora les llaman de otra manera, ¿no es cierto? En la vida práctica ya de la abogacía, hay violaciones que, gracias al trabajo de ustedes como abogados del procesado, pese a ser violaciones, se pueden despenalizar. Porque ahora los delitos sexuales en realidad constituyen un tópico para la defensa. Nadie quiere coger delito, peor si son menores de edad. Suficiente el testimonio de la víctima, chao, sentencia. Entonces los abogados en libre ejercicio que decimos, vaya nomás donde el defensor público, porque a la larga usted me va a venir a estar reclamando aquí que no he podido sacarle, porque es menor de edad y suficiente el testimonio de la víctima y suficiente un psicológico de la víctima, ¿cierto? Pero yo les decía que, y esto para que aprendan o para que corroboremos, o se puede decir que es práctica colorada, ¿no es cierto? No es legal, pero es procedente. Dicen, le denuncian al profesor por violación y la víctima tiene 17 años de edad. Usted, abogado del procesado. Y el procesado le dice, vea, en realidad hubo el acto sexual, pero fue consensuado, fue consentido, no hubo violación. Y me quieren dañar el hogar, me quieren sacar $10,000. Pasa eso, no es ofensa para las damas, pasa. Ya ustedes mismos se van a encargar de defender a veces a la víctima, a veces al procesado, ¿cierto? Entonces usted como abogado le dice, mire, es un caso indefendible porque le van a sacar en el psicológico que tiene afectación, pero ¿qué le parece si hay un entendimiento con la víctima? ¿Cómo? Algún nexo, algún puente, algún vínculo. Dice, es amiga de no sé quién, voy a hablar. ¿Y cómo es esa letra colorada, esa pauta que se les da? Les llaman conversan con la víctima y dicen, mire, en realidad tu aspiración es económica.
O si no es económica, yo te ofrezco tanto, porque a la larga para algo te va a servir. Pero es que yo estoy defendiendo a una persona que le van a poner 22 años de cárcel. Y ustedes van a decir, pero eso es injusto, ilegal, antiético que usted haga eso. Pero son 22 años de cárcel y a usted le han contratado y usted no está violentando ningún derecho. Hay casos que son execrables, que se cometen en contra de niñas, niños y otro tipo de personas con discapacidad o adultos. Esos casos sí ya incluso ni se coge, porque en realidad defender a un enfermo que haya violado a una anciana, imagínense. Pero hay situaciones en que también hay la teoría de la víctima provocadora. ¿La víctima provocadora qué es? No solo en los sexuales. Si yo estoy exhibiéndome con una cadena aquí, abierto el pecho, viene alguien y por robar, eso es la víctima provocadora. En derecho penal se utiliza eso. En los sexuales también se utiliza esa teoría de la víctima provocadora. Y dicen, miren, no ha sido violación, ha habido el acto sexual, hablemos con la víctima, y la víctima va a declarar. Y la víctima dice, si hubo el acto sexual, sí me hice el médico ginecológico, pero fue consensuado, usted puede sacarle a su cliente. Claro, porque si la propia víctima, pero siempre y cuando sea mayor de 16 y menor de 18. Porque si es que es menor de 14 la víctima, por más que vaya a decir, yo quise, es violación porque ella está privada de la razón en función a la edad. No, eso no tienen que cometer. Si es que ustedes van a defender al procesado y la víctima es menor, preferible es de que si conversa, son pautas, no es regla, son pautas. Que converse con los papás y no le hagan presentar a la víctima para que declare. Con eso podrían sacarle eventualmente en audiencia de juzgamiento. Bueno, estamos viendo los delitos de acción penal privada. Usurpación, estupro. Las lesiones que pasen más de 3 días y sean menos de 30 días de incapacidad para el trabajo. ¿Sí? Si alguien viene y me pega a mí, voy donde el abogado y le digo, ¿qué hago, abogado? Me va llevando el abogado a fiscalía, me hace un médico legal y me dicen tiene de 20 a 30 días de incapacidad para el trabajo. Esto también tienen que tener claro, ¿no? No es de que si dice, pero si él no trabaja, no hay delito, no importa eso. La incapacidad para el trabajo es un término que se utiliza de manera figurativa. Si es que el médico le dice 20 días de incapacidad para el trabajo para cualquier otra cosa, automáticamente ya se comprobó la existencia de la infracción. Entonces van donde ustedes como abogados y dicen, ¿qué hago, doctor? 20 días. Si dice voy a poner denuncia en fiscalía, el fiscal le manda dando un cherlazo, le dice este abogado no sabe. Eso es de acción penal privada mediante querella. Recuerden, en lesiones. Denuncia de 1 a 3, contravención penal de incapacidad para el trabajo, 3 días. Más de 3 y menos de 30, delito de acción penal privada, querella ante el juez. Más de 30 días el fiscal ya conoce automáticamente, ¿cierto? Estamos viendo los delitos de acción penal privada. Las lesiones más de 3 días y menos de 30 días, excepto las lesiones que se ocasionen en los miembros del núcleo familiar. Si es que es más de 3, delito de acción penal pública, automáticamente. Por eso yo les he dicho siempre que las mujeres tienen una prerrogativa, que desde mi humilde criterio atenta al principio de igualdad, aunque ustedes se ofendan las damitas. Porque si se dice que la ley es para todos, ¿por qué se va a dar ese trato preferente a las damas? ¿Cierto? Y en todo, hay acciones afirmativas, si van a presentarse, está bien, por ustedes está bien, pero desde mi humilde criterio es inconstitucional. Si se van a presentar para un concurso de mérito y oposición una abogada y un abogado para ser juez, la abogada tiene ya 1 punto o 2, no sé, según el caso, solo por el hecho de ser mujer. Claro. Y si es indígena, 1 punto más. Y si es lesbiana, 1 punto más. Claro. Y si vive en el campo o indígena, 1 punto más. Son acciones afirmativas que están en la Constitución, en la ley. Pero en el caso que nos ocupa, miren, por ejemplo, en las lesiones mismo, ¿no? Dice, las lesiones que sean de 3 a 30, la pena, no la acción, la pena. Dice, será de 6 meses a 1 año la pena que se le imponga al victimario por haberle causado de 3 a 30 días de incapacidad para el trabajo. Pero si esa víctima es miembro del núcleo familiar, la pena se aumenta en 1/4. O sea, no es lo mismo pegarle al doctor, por ejemplo, disculpe doctor, que pegarle a mi mujer.
Si le pego al doctor me van a poner 6 meses o 1 año, y si le pego a mi mujer me van a poner 1 año, 3 meses y 3 días. Así dice el 152 y 153 del COIF cuando habla del delito de lesiones. Pero bueno, no nos salgamos del tema. Volvamos a los delitos de acción penal privada. Y el último, que es el delito de calumnia. En esto también hay que ser claros. Antes había la calumnia grave, la injuriosa y una serie de clasificaciones que ahora nos confundían. Ahora la calumnia es una sola, y es el hecho de atribuir o proferir en contra de otra persona el cometimiento de un delito sin que haya sentencia de por medio. Yo le digo ladrón, le estoy calumniando. Le digo pillo, le estoy calumniando. Le digo violador, le estoy calumniando. Le estoy atribuyendo a alguien el cometimiento de un delito sin que haya sentencia de por medio. Pero si le digo a otro vago, mamarracho, ocioso, le estoy difamando. Y eso es una contravención penal que está en el 396, numeral 2 del COIP. Entonces ahora, el derecho a la honra también es un derecho constitucional consagrado en el 66 de la Constitución. No se puede atentar a la honra de la persona. Pero en función a las expresiones, el legislador ha hecho un calificativo diferente y le ha dicho, si vos le dices ladrón, eso es calumnia. Y si le dices vago, eso es difamación. El uno es delito de acción penal privada y el otro es contravención. ¿Sí? Estamos claritos, no hay ningún problema, ¿cierto? Consecuentemente, todos los demás delitos son delitos de acción penal pública que le corresponden al fiscal investigar sin necesidad de denuncia de la víctima, sino de oficio. Nosotros nos hemos tocado así muy ligeramente los delitos de lesiones y los delitos de violencia intrafamiliar. Antes de la vigencia del COIP, era la comisaria de la mujer la que se encargaba de sancionar todo tipo de actos que eran cometidos en contra de la mujer, sean actos físicos o sean actos verbales. Las agresiones verbales a la mujer, ustedes han visto de que les cogían detenidos, les llevaban, les juzgaban y ahí mismo les ponían una pena. Ahora no. Por eso es que las comisarias de la mujer luego estuvieron trabajando en otras dependencias del Estado porque tenían coyuntura con el gobierno de la Revolución Ciudadana y de la década ganada. Entonces les ubicaron por ahí en el Consejo de la Judicatura del país básicamente, o de la gobernación. Entonces, ahora no, ahora es diferente. Los delitos que se cometen en contra de la mujer y demás miembros del núcleo familiar pueden ser de varios tipos. Pueden ser delitos de violencia física y para eso es necesario un reconocimiento médico legal. Pueden ser delitos de violencia sexual y para eso es necesario un reconocimiento médico ginecológico o proctológico, según el caso. Y pueden ser delitos de violencia psicológica. Y los delitos de violencia psicológica no dejan secuelas físicas en la parte orgánica de la persona, sino en la parte mental de la víctima, en la psiquis de la persona, ¿cierto? Por eso es que el artículo 155 del COIP nos dice quiénes forman parte del núcleo familiar. Ahora vamos a hablar de eso y con eso terminamos porque créanme que en realidad en la práctica los abogados que se encuentran aquí saben que es súper complicado el hecho de defender a una persona denunciada por violencia psicológica. Si es que del informe psicológico sale que la víctima tiene afectación, prácticamente la defensa del abogado es un saludo a la bandera. No hay cómo hacer nada, absolutamente nada. La fiscal les lleva al perito a la audiencia de juicio y le ponen la pena. Antes de las reformas últimas que hubieron hace un par de meses, el artículo 157 del COIP determinaba que la violencia está dada en función a 3 grados de incapacidad psicológica. La leve, la media y la severa. Ya no hay ahora eso. Antes decía la leve, por eso es que se rogaba de que, y por eso les ratifico yo de que el perito es el que pone la sentencia, pero lamentablemente el perito en este tipo de lesiones en media hora ya le establece o le arruina la vida a una persona. Debería ser una secuencia sistemática, ¿cierto? Venga hoy, a ver, le evalúo, ¿qué pasó? Cuénteme. No, mi marido me dice no sé qué, no sé cuánto. Tengo que hacerle un test de credibilidad.
Tengo que hacerle una anamnesis de la vida, cómo ha sido ella, porque la afectación puede ser que sea por hechos anteriores a la vida marital o a la vida sentimental, o porque su infancia tuvo problemas, o porque con los vecinos, o porque ella es complicada, ella o él, ¿no? Porque no hablemos solamente de la pareja, eso también es de los hijos. Porque ahora si yo le digo a mi hijo, no te hagas abogado, hazte arquitecto, él me puede denunciar por violencia psicológica. Porque la violencia psicológica es el control de creencias, el chantaje, la amenaza, el aislamiento, ¿qué más es? Entonces, ¿no es cierto? El 155. Bueno, pero vamos engranando para que ustedes no se confundan y poder salir pronto. El artículo 155 del COIP determina quiénes o a quiénes se les considera miembros del núcleo familiar para efectos de violencia psicológica. No es como en lo civil dice, para heredar se considera a los descendientes, los colaterales, eso es aparte, esto es penal, y solo para los delitos de violencia psicológica. Dice, se les considera parientes para los delitos de violencia psicológica a la o el cónyuge, ¿cierto? A la o el conviviente, a la o el, la persona que han mantenido unión libre, a la persona con cual el procesado o la víctima tenga o haya tenido una relación sentimental. Mi ex enamorada me puede denunciar, ¿cierto? A la o a los parientes de la ex conviviente, de la ex cónyuge, de la ex enamorada. Mi ex suegra me puede denunciar, mi ex mujer me puede denunciar, ¿sí? Los hijos, los hermanos y las personas que se demuestre que entre la víctima y el procesado tuvieron relación de cohabitación, ¿cierto? La norma es amplia, no dice necesariamente que hayan sido marido y mujer, cónyuges, convivientes, amantes, cohabitación. El 155 del COIB está, de repente tengan interés en leerlo en algún momento, ahí está claro. De tal suerte que, establecidos cuáles son los parentescos para efectos de este tipo penal, es necesario ver cuáles son los actos que constituyen violencia psicológica. Y los actos que constituyen violencia psicológica son el chantaje, que es lo que más se da en los menores de edad. Cuando la pareja está separada, hay este tipo de chantajes a los menores, ¿no es cierto? Dice, vente a vivir conmigo a cambio de esto. Eso es ya en menores. Entre excónyuges es un tema totalmente diferente. Los actos de amenaza, los actos de humillación, que es lo más grave en las mujeres cuando acuden a fiscalía, y se arma un antecedente que no tiene fin. Dice, desde que nos casamos, el primer día, la primera noche, ya me dijo esto y desde ahí yo vengo afectada psicológicamente. Eso dicen, ustedes han de palpar y han de defender este tipo de casos o han defendido ya. Y que me decía esto, que me decía el otro. El control de creencias. Si dice, mira papá, yo soy evangelista, pero no, ¿cómo va a ser? No seas bruto, dice yo, toda la vida, toda la familia ha sido católico, ¿cómo te vas a hacer eso? El hijo le puede denunciar al papá por delito de violencia psicológica, porque le está controlando las creencias. ¿Sí? ¿Cuáles los casos más patéticos que se dan ya en la práctica penal como tal? Los delitos de violencia que se cometen en perjuicio de las mujeres convivientes, cónyuges, amantes, como sea, de los militares y de los policías, porque ellas son las que más denuncian. Y es por el hecho, no es ofensa a los policías o a los militares, es por el hecho de que ellos, por su condición misma y su formación, son rústicos, fuertes, violentos, y por ahí una expresión le dicen, ven, no jodas, ¿sí? Violencia psicológica, van donde la psicóloga, violencia psicológica. Por eso es que digo que quien pone sentencia es la psicóloga, no el juez es solo ejecutor. Y si usted se va a tribunal penal y dice, vea, pero si ese día él no estuvo ahí, no vale nada. Suficiente, y el convenio Belén para, creo que es, Belén do para, de no sé, Roma creo que es, o algo, no me acuerdo muy bien, algo así.
dice que se atacará o se erradicará todo tipo de violencia, hay sentencia. ¿Sí? Insisto, en esta exposición no es de que esté en contra de las mujeres, pero yo sí considero que debe haber un punto de proporcionalidad. Porque vamos a suponer de que mi mujer a mí me denuncia de violencia psicológica, sale afectada psicológicamente y yo digo, vea, no quiero estar litigando más, me someto al abreviado porque mi abogado me ha dicho que es preferible ir 10 días a pasar ruido 3 meses, si es que tiene una afectación leve. Y yo me voy 10 días y al día siguiente mi hijo dice, ¿y dónde está mi papá? Dice, tu papá se fue de viaje, no sé qué. Va donde la abuelita, mamá de mía, y me dice, ¿dónde está? Es que tu mamá le metió. ¿Y cómo? Yo no quiero hacer los deberes. No hay que me vaya a dejar en la escuela. La abuelita le dice, denúnciale a tu mamá por violencia psicológica. Preso el papá, preso la mamá a la larga. Cuando la ley lo que quiere es más bien mantener y fomentar el núcleo familiar. Y por último, vamos a suponer de que efectivamente es maltratador y todo lo demás. Denle la posibilidad de conciliar. Porque hay casos que ya han conciliado y sin embargo la fiscal está haciendo diligencias para acusar. No hay cómo conciliar. La otra letra colorada en este tipo de casos es de que si ya se hizo el informe psicológico, la víctima, y sale afectada, para la audiencia de juicio no vaya a declarar. Es la única manera de sacarle en libertad. O que no vaya a tomarle el testimonio anticipado. Porque si ya le tomó el testimonio anticipado ustedes saben, ¿no es cierto?, es una figura mediante la cual se puede anticipar lo que iba a declarar en tribunal y que ya no le vea otra vez el victimario a la víctima porque le va a revictimizar. Eso es el testimonio anticipado. O en otros temas también el testimonio anticipado se da y se conoce como el anticipo jurisdiccional de prueba, que es aquel que se da cuando el testigo va a morir, tiene una enfermedad terminal y no sabemos si que para la fecha de la audiencia esté vivo. Entonces dice, mire señor fiscal, o ustedes como abogados de la víctima y ese testigo es vital, le dice al fiscal, pídale al juez que le anticipe el testimonio. Uno. O dice, mire este testigo es canadiense y estuvo de paso acá, pero vio y ya va a salir, anticípele el testimonio porque para esa fecha él puede ser que ya no esté acá y le anticipa. Pero en los delitos de violencia sexual, violencia psicológica, se les anticipa el testimonio a las víctimas para evitar la revictimización, para que no vayan a tribunal y tribunal esté ahí y el procesado esté aquí y la víctima acá y yo le esté amenazando diciendo porque no declare, para eso le anticipan el testimonio. E incluso le toman el testimonio en una cámara de Gesell, que es una habitación de este porte dividida por un vidrio en el que de allá para acá se ve y de aquí para allá no se ve. ¿Sí? Eso es. Entonces, en definitiva, como nosotros estamos hablando de los delitos de violencia psicológica y se ha dicho acá que más bien con este tipo de... Hubo una propuesta en la Asamblea de que querían que se derogue este artículo y que no deje de ser una simple contravención. Es decir, si mañana van y denuncian y me cogen en flagrancia, ese rato me ponen 3 días de cárcel y yo ya salgo. Porque qué tal si es que a mí mi mujer me va y me denuncia y me ponen 1 mes de cárcel. O yo me someto al abreviado y soy funcionario público y tengo que mantener a mis hijos. Me botan del trabajo, ¿cómo mantengo a mis hijos? O sea, en sí este tipo de conductas, y ya lo saca, el doctor José García Falconi ya lo sacó en el diario La Hora de Quito y dijo que más bien este tipo de conductas penales deberían ser sujetas a conciliar en un momento siempre y cuando la pareja lo quiera, o a su vez, si es que ya hubo una sentencia, que le den la posibilidad de suspender la pena a condición. Es decir, si le dan 1 mes de cárcel, le dicen en este mes de cárcel todos los sábados tú te vas a ir a hacer trabajos comunitarios y al término de la misma ya estás. Porque ¿cuál es el objetivo? Uno de los objetivos del derecho penal como tal. La resocialización del infractor. Pero si le pone preso, ¿qué va a salir? Él no va a salir a buscarle a la mujercita y decirle perdóname. Todo lo contrario, va a salir con venganza, con retaliaciones y quién sabe qué puede pasar. Entonces el objetivo del derecho penal es por eso mismo se ha creado esta figura de la suspensión de la pena, de la conciliación. Pero lamentablemente en este tipo de delitos no es posible eso. ¿Sí? Violencia psicológica, delitos contra la integridad física. En los delitos contra la integridad física, de la misma manera yo les he indicado que
la actuación del abogado y de los jueces y de los fiscales está condicionada al informe médico y al tiempo de incapacidad para el trabajo que ponga el perito, ¿sí? Si es más de 3, delito de acción penal privada. Menos de 30 igual, más de 30 igual. Y en función al tiempo de incapacidad para el trabajo es la pena como tal. Pero ¿qué pasa si es que las lesiones que me ocasionan a mí como víctima superan los 90 días de incapacidad para el trabajo? 90 días, imagínense, ya no me he querido solamente hacer asustar. Ya se constituye más de 90 una tentativa de homicidio. Ya es de acción penal pública desde los 30 días. Pero imagínense, 90 días se ve que le ha dado para el santo y la limosna, como decimos comúnmente. Ya se constituye en tentativa de homicidio y el homicidio está sancionado de 10 a 13 años. Y la tentativa se reduce al 1/3, puede ir hasta 3 años. Entonces ya es una actitud, una conducta netamente dolosa. ¿Y qué pasa si es que efectivamente como consecuencia de esos golpes le mató? Se constituye un homicidio que puede ir de 10 a 13 años de cárcel. ¿Y qué pasa si igual le mató, pero existen circunstancias constitutivas que le hacen presumir al fiscal que existe saña, premeditación? Es un asesinato, que la pena puede ser de 22 a 26 años de cárcel. Aquí también es necesario hacer un análisis y una reflexión, y que en algún momento, cuando ustedes sean asambleístas o legisladores, propongan que haya una reforma. Miren, en los delitos de asesinato y de femicidio, la pena es de 22 a 26 años, igualita. Lo que cambia es el verbo rector en cada una de las conductas penales. Y dice, el delito de femicidio o será sancionado como femicidio aquella persona que dé muerte a una mujer solo por el hecho de ser mujer o por su condición de género. Y en el asesinato, el 142 dice, es asesinato el que dé muerte a la o a, el 142, ¿sí? A la o al cónyuge o a la cónyuge. O sea, ¿cuál es la diferencia? En la una dice que yo le maté a usted solo porque me cae mal y por el hecho de ser mujer, ¿cierto? Y en el otro dice, no importa, era mi mujer, cogí y le maté, igual son de 22 a 26 años. Y los fiscales acusan nomás, aquí está el doctor George Sotomayor y él sabe, acusan nomás por femicidio cuando es asesinato, sin que en el proceso penal se haya demostrado que yo, antes de matarle, sea misógeno. ¿Qué es misógeno? Odio a las mujeres, porque era gay y ella estaba con mi novio, por eso dice la norma, que la haya matado solo por el hecho de ser mujer o por su condición de género, prevaliéndose de su superioridad. Lo mismo que el asesinato, pero así obedecen las leyes a los momentos políticos y quién sabe dijeron hay 7 mujeres para cada hombre. Nos interesa esos votos para el gobierno de la Revolución Ciudadana. Hagamos esto, que las mujeres digan bravo, esto nos interesa, pero a la postre es la misma. Y prueba de ello que abran el 142 del COIP y el 143 creo que es también, y la pena es de 22 a 26 años. No hay diferencia en el pena. Eso básicamente, mis queridos amigos, compañeros, respecto a la ponencia en materia penal y al procedimiento que se debe aplicar en cierto tipo de infracciones penales. No sé si es que alguien tiene alguna pregunta, porque se encuentra el otro panelista aquí para continuar ya. Es para mí un enorme placer y un excelso orgullo el entregar este reconocimiento a mi amigo y colega catedrático, el doctor Becker Carvajal Flor. La placa dice así: Ilustre Colegio de Abogados de Chimborazo confiere el presente reconocimiento al señor doctor Becker Carvajal Flor por su brillante participación en calidad de expositor en el seminario Derecho Penal, Riobamba, 6 de junio del 2018, el directorio.